Sí, en la casa había 2 o 3 relojes de péndulo. Y en la noche se quitaba el péndulo, porque mi papá pensaba que así detenía el tiempo. Yo creo que se detenga el tiempo un poco, que se detenga. En un documental de 35 minutos con entrevistas a Elena Garro, con la presencia de Elena Paz, realizadas entre 1994 y 1997 en la casa de Cuernavaca, Elena cuenta, recuerda, afirma, duda, confiesa, se sincera, fantasea. Una escritora que moldeó su propio personaje que se confunde entre lo literario y lo real, con ausencias, misterios, huidas, heridas y rencores que conforman una ficcionada autobiografía. La relación que mantuvo Elena Garro con el cine comienza muy temprano. Su ingreso a la Universidad Nacional le acercó a las letras, la danza y la actuación, y en 1934 formó parte del proyecto de Adolfo Best Maugard para la filmación de Humanidad, producido por instituciones de gobierno, fotografiado por Agustín Jiménez. Diego Rivera, entusiasmado con Humanidad, lo reseñaba así: no solo el film de Best es prueba de la superioridad del verismo sobre las películas de sets hechas en los estudios. Recuérdese El acorazado Potemkin y Octubre, éxitos clamorosos mundiales del cine soviético, fundamentalmente verista, sin sets, así como la camaradería de la cinematografía alemana, inigualable en la belleza de los citados rusos. La Filmoteca de la UNAM resguarda un fragmento de poco más de minuto y medio de este primer trabajo de Best Maugard, en el que no es posible identificar la participación de la joven Elena. El cine documental en aquellos años iniciales, en el comienzo del cine sonoro, estaba ligado, como en otras partes del mundo, a la propaganda gubernamental, a la ideología del Estado. Humanidad concluyó su postproducción en 1935 para su exhibición al público. Ay, mami, mira nomás qué elegante. Concepto de pan, 37,004.50 centavos. Por concepto de ley, 40,008.60 centavos. Por concepto de aparatos e instrumentos científicos, 15,040 pesos. Años más tarde, en las cartas que Octavio Paz envía a su prometida Elena Garro, hay referencias a las inquietudes cinematográficas de la joven. Guillermo Sheridan apunta lo siguiente: en 1937, cuando Paz está en Mérida con el fervor de un brigadista dedicado al proletariado, y Elena desea dedicarse al teatro y al cine, ámbitos impropios en un país y una época en los que aún se miraba con desdén a actrices y bailarinas. La idea de que su linda niña interactuase con gente de teatro, que se mostrase en escenarios, o peor aún, en la pantalla de un cine, le extrae al muchacho un severo socias puritano. Que Elena quisiera hacer teatro y bailar y salir en el cine, le parece a Paz una frivolidad coqueta, un desplante narcisista. Lo que debería hacer es irse con él a Mérida, y como él, dedicarse a escribir, a educar niños proletarios y a luchar por la justicia en México y en España. Este rechazo de Paz puede referirse a una supuesta participación de Elena Garro como actriz en el primer largometraje de ficción de Best Maugard, la mítica película La Mancha de Sangre, filmada en 1937 y estrenada, por cuestiones de censura, hasta 1943. Desaparecida por décadas, la cinta se convirtió en un objeto de mitología. Para nuestra fortuna, la Filmoteca de la UNAM la recobró, y ahora es una peculiar aventura cinematográfica. Es posible verla sin el audio del penúltimo rollo, tiene subtítulos, y con audio, pero sin sonido en el rollo final. Lo cierto es que no hay, hasta ahora, registro alguno que permita afirmar que Garro recibiera una invitación del director para participar en la cinta. La Mancha de Sangre, calificada como pornográfica en su momento, censurada y extraviada por muchos años, es un capítulo muy especial en nuestro cine. Su primer trabajo como director fue el cortometraje Perfecto Luna, de 1958, el cual se perdió en el incendio de la antigua Cineteca Nacional.
basado en un cuento de Elena Garro, con quien colaboró en otras ocasiones. Escribe Juan José Olivares en la nota para La Jornada. En 1967, Burns adapta El árbol de Elena Garro para su largometraje Juego de Mentiras, ganadora del tercer lugar en el segundo concurso de cine experimental, protagonizada por Kiki Herrera Calles y Soledad Jiménez. Juego de Mentiras es la historia de Marta, la patrona, y Luisa, la empleada, que le relata una historia de violencia. La película cruzó por algunos problemas de exhibición. Su estreno formal fue tardío y su título se modificó, seguramente para la satisfacción de un público masivo: La venganza de la criada. El 28 de abril de 1958 comienza la filmación de Las señoritas Vivanco en los estudios Churubusco. La historia de las hermanas Hortensia y Teresa Vivanco de la Vega, hijas del coronel Anacleto Vivanco, se sitúa en Guanajuato a finales del siglo XIX. La película, de Producciones Grobas, dirigida por Mauricio de la Serna, con argumento de Juan de la Cabada, Elena Garro y Josefina Vicens, se estrenó el 9 de abril de 1959 en el Cine Alameda. Emilio García Riera comenta: la mera idea de hacer de la cinta un homenaje a sus dos eminentes actrices, eso dicen los títulos de la presentación, Sara García y Prudencia Grifel, abuelas eméritas del cine mexicano, atentó contra la intención satírica del argumento imaginado por Juan de la Cabada y Elena Garro. Supongo que ambos escritores quisieron hacer de las solteronas Vivanco un símbolo del saqueo dignificado por las buenas maneras de la Belle Époque porfiriana. Pero una realización débil, plana y complaciente, sin matices, apapacha a las ingenuas damas y las hace simpáticas. Juan de la Cabada lo recordaba así: Elena Garro, como siempre fue mi amiga, me dice una vez: oye Juanito, no tenemos dinero, ¿por qué no haces algo para cine? ¿Te acuerdas? Estábamos en un café de París y en una servilleta escribiste una historia. ¿No la tendrás? ¿Qué cosa tú? Tratando de hacer memoria. Sí, la historia de unas señoritas que eran sirvientas. Robaban el dinero y en un baúl se llevaban el botín. Ah, sí, pero no sé si lo tengo. ¿Hace tantos años de eso? Pues busca por allí, tienes muchos papeles. Y bueno, que los voy encontrando. El productor Mauricio de la Serna llevó a la pantalla a Las señoritas Vivanco, 1959, y fue en el cine una casualidad. Estamos a finales del régimen alemanista y apenas se está consolidando la industria cinematográfica. De la Serna logra un éxito de taquilla que merecerá una segunda parte: El proceso de las señoritas Vivanco, 1961, ya sin de la Cabada y Garro, y con un guión de Josefina Vicens. Después de Cantar en la playa, ¿qué cosa fue de nuestro amor?, Julio Alemán busca respuesta a sus interrogantes del alma en una procesión guatemalteca de Semana Santa, y sus manos encuentran las de Elsa Aguirre, al buscar ambos un objeto que ella ha dejado caer. Así empieza una sucesión de encuentros y desencuentros amorosos algo incomprensibles, y teñidos de una grave cursilería que no cabe atribuir de ningún modo a la buena escritora Elena Garro, de quien es el argumento adaptado para este confuso melodrama. De esta manera, resume Emilio García Riera el argumento que da vida a Solo de noche vienes, dirigida por Sergio Bejar en 1965 para Panamericana Films, y Manuel Ceseña Diegues, un productor guatemalteco. Solo de noche vienes es, efectivamente, un confuso cóctel de vistas de turismo, amor desgarrado y lejano, languideces insostenibles, música y romance, confesiones y demandas amorosas enigmáticas, en medio de rituales de Semana Santa en locaciones centroamericanas. Alfredo Ripstein, padre de Arturo, adquiere los derechos de Los recuerdos del porvenir, novela de Elena Garro, editada en 1963 por Joaquín Mortis, y ganadora, junto con La feria, de Juan José Arriola, del premio Javier Villaurrutia. Sobre la historia de la gran novela, Emanuel Carballo apunta: Elena ya no estaba muy entusiasmada con las letras, y como sabemos, quemó sus obras, entre ellas se encontraba Los recuerdos del porvenir, y entonces, asombrado de la reacción de Elena, Octavio Paz corrió, la sacó de la chimenea e inmediatamente se la llevó a la editorial Joaquín Mortis para que fuera publicada. Una de las creaciones más perfectas de la literatura hispanoamericana contemporánea, diría Octavio Paz. La novela, situada en los tiempos de la Guerra Cristera, se traslada a los años de la Revolución Mexicana en la película. El tema de la cristiada resultó demasiado espinoso para las autoridades de cinematografía en turno, por lo que el tema se eliminó por completo del guión. La rebelión que se trata en la cinta parece un resquicio de la Revolución, asediada por las fuerzas federales, afirma José Antonio Valdés Peña. Las puertas del paraíso se filmó entre septiembre y octubre de 1970 en los Estudios América y se estrenó el 21 de octubre de 1971 en 3 cines de la Ciudad de México: Roble, Marina y Villa. Ganadora del Ariel a la mejor película en 1972, es la adaptación que hacen Eduardo Lizalde y el propio director
Salomón Leiter, a una historia escrita por Elena Garro. Leiter, que para lograr su proyecto escribió cartas a Elena Garro pidiéndole su aceptación y para convencerla de que no quería robarle los derechos de autor, definió su película como una historia del amor al margen de lo tradicional y quiere tener un punto de vista moderno, una lucha entre los valores místicos y la vida cotidiana, la enajenación de los valores contemporáneos frente a la tradición, la visión que los elegantes sofisticados de la zona rosa tienen de la vida cuando la descubren llena de locos, seres deformes y grandes miserias. Una película difícil de clasificar, escribió Jorge Ibargüengoitia en su columna en el diario Excelsior en 1971. La considera al mismo tiempo como un thriller, un estudio de la sociedad moderna y un filme de amor. Fue un fracaso en taquilla. El cine no ha hecho justicia a la obra literaria, a las historias que Elena Garro escribió. Mujer esquiva, arrogante y lúcida, que recordaba cómo los mozos indios de su infancia le tenían amenazada por lo mala que era, que vivió con y contra Octavio Paz, que es vista como un símbolo de luchas sociales y no se declaró feminista, que cruzó por los nubarrones de la polémica por su cuestionable participación en los acontecimientos del 68. Exiliada, olvidada y recobrada, parece una figura mitológica de la cultura envuelta en la fascinación por su intensa vida errante y una obra literaria incuestionable. El cine, los documentales en los que aparece, las entrevistas, con aciertos y errores, les quitaron el péndulo a aquellos relojes de la infancia para detener el tiempo. El cine, diría Jean-Luc Godard, es la verdad 24 veces por segundo, una verdad detenida en el tiempo sin péndulos ni relojes. En el claroscuro de la pantalla está interpretada, para bien y para mal, la obra de Elena Garro. ¿Usted esperaba volver a su casa de Iguala? ¿O encontrar una casa igual? No, sabía que era inútil. Que se habían muerto todos ya. ¿Y ahorita qué espera? Pues nada. Elena Garro falleció el 22 de agosto de 1998 en Cuernavaca, Morelos.